Hola chicos, hoy vamos a ver equilibrio ácido-base, que es la clase de laboratorio número 4. Entonces, lo primero que nos habla es sobre la definición de pH, ¿sí? Que nos dice que, bueno, que podemos encontrar la concentración de hidróxidos o oxidrilos a través del pH. Esto se calcula como el menos logaritmo de la concentración de protones o el pOH si tenemos oxidrilos, ¿sí? De la misma forma podemos sacar la concentración de protones u oxidrilos elevando el 10 a la menos pOH o al pH. También nos habla sobre el agua. Nos dice que tanto la concentración de protones como de oxidrilos del agua va a ser 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, su producto va a ser 1 por 10 a la menos 14. Esa va a ser la K-Water del agua, que se llama así. Luego nos da un rango de pH que va de 0 a 14. Nos dice que a partir de 7 es neutro, pero si nosotros tenemos mayor a 7 va a ser una solución básica. Si tenemos menor a 7 va a ser disolución ácida. Como el pH, tanto la concentración de protones y oxidrilos del agua eran iguales, entonces su pH y su pOH también va a ser igual y va a ser 7. Eh, de ahí me salté esta formulita que es bastante importante. Dice que el pH más el pOH es igual a 14, que muchas veces sirve para calcular el pH a partir del pOH. Después también nos da una forma de poder ver si nuestra solución es ácida, básica o neutra. Nos dice que si la concentración de protones es mayor a 10 a la menos 7 y la concentración de oxidrilos es menor a 10 a la menos 7, el pH va a ser menor a 7 y el pOH va a ser mayor a 7 y nuestra solución va a ser ácida. De forma contraria, si nuestros protones son menor a 10 a la menos 7 y nuestro oxidrilo mayor a ese número, nuestro pH va a ser mayor a 7 y nuestro pH menor a 7. Entonces nuestra solución va a ser alcalina, o sea, básica. Cuando tanto los oxidrilos como los protones sean 10 a la menos 7, el pH y el pOH van a ser 7 y nuestra solución va a ser neutra. Ahora, vamos a tener distintos ácidos y bases. Vamos a tener ácidos fuertes, ¿sí? Que se van a disociar completamente en sus iones y sus K van a poder calcularse como la concentración de los productos sobre la concentración del reactivo que va a ser el ácido. Lo mismo va a ser para la base, pero en vez de tener una K, va a tener una KB, ¿sí? También se va a disociar completamente cuando son fuertes. En los débiles lo que va a pasar es que se va a disociar parcialmente, es decir, que lo que nosotros teníamos inicialmente va a disminuir para formar sus iones, pero nos va a quedar algo también de reactivo. Y de acá podemos sacar el grado de ionización, sí que va a ser la concentración inicial que nosotros teníamos sobre la cantidad que perdimos para poder formar los iones, que va a ser la X. ¿Sí? Eso nos va a dar el grado en que nuestro ácido se disocia. Y lo mismo va a pasar con las bases débiles, ¿sí? Exactamente el mismo procedimiento. Ahora, para poder determinar el pH vamos a tener 3 métodos: por cálculo teórico, que es usando las fórmulas que vimos arriba; los indicadores, que van a ser sustancias orgánicas que pueden comportarse como ácido o base, ¿no es cierto? Y que cuando se disocian van a producir un color y eso nos va a indicar si estamos en soluciones ácidas o básicas. Entonces, por ejemplo, el que más usamos es la fenolftaleína. Vamos a tener que para soluciones básicas nos va a dar un color rosado o violeta y para soluciones ácidas un color blanco. Cada uno va a tener su escala de color, obviamente.
Y después vamos a tener el pH-metro, que bueno, es un instrumento que va a poder medir el pH a través de la conductividad eléctrica. Y después vamos a tener las soluciones reguladoras. Las soluciones reguladoras son soluciones que al agregar ácidos o bases no van a cambiar su pH, es decir, que son resistentes a esos cambios. Solamente pueden formarse de dos formas, que va a ser con un ácido o una base débil y su sal de base o ácido fuerte, ¿sí? De otra forma no sería una solución reguladora. Y vamos a tener también un rango de pH en que esa solución va a poder actuar como tal, ¿sí? Entonces eso se va a llamar intervalo de regulación y va a ser para las ácidas el pKa más menos 1 y para las ácidas y para las básicas el pKb más menos 1. Para poder calcular el pH de estas soluciones vamos a tener otra fórmula que es el pKa más el logaritmo de la base conjugada, ¿sí? Sobre la sal, sobre el ácido. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, agregamos un ácido a nuestra reguladora, lo que va a pasar es que se va a sumar en la parte del ácido y se va a restar en la parte de la base conjugada. Si agregamos una base, por ejemplo, va a pasar al revés, se va a sumar en la base conjugada y se va a restar en el ácido. De la misma forma pasa para las reguladoras básicas, solamente que vamos a tener que el pOH en este caso va a ser igual al pKb, pero el otro sigue igual, es más el logaritmo del catión sobre la base. Cuando agregamos un ácido, se va a restar en la base y se va a sumar al catión. Cuando agregamos una base, se va a sumar en el ácido, ¿sí? Y se va a restar en el catión. Ahora, también vamos a tener otros métodos que se llaman métodos volumétricos y el que vamos a ver es la titulación. La titulación es agregar un reactivo que nosotros tenemos la concentración que conocemos para poder llegar a conocer la concentración de otro reactivo, ¿sí? De otra sustancia. Por lo tanto, cuando estos dos reactivos se reaccionen completamente, va a llegar un punto en que sus cantidades van a ser iguales. Este punto se va a llamar punto de equivalencia, ¿sí? Y a veces no se puede determinar a simple vista. Por lo tanto, tenemos que usar otro método, ¿sí? En este caso va a ser la neutralización, que es la que vamos a ver, que es la reacción de un ácido y una base para formar una sal y agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico que nos va a dar cloruro de sodio y agua. Cuando tenemos eso, podemos usar la fórmula que nos dice que la concentración inicial por el volumen inicial es igual al volumen final por la concentración final y de ahí despejamos lo que queremos averiguar. Casi siempre el lado derecho va a ser el que nosotros queremos averiguar y el lado izquierdo el que nosotros ya sabemos. Ahora, para pasar a las actividades, hay algunas que se pueden hacer y otras que no. En la primera lo que podemos hacer es la 1 y la 2. Primero nos dice que identifiquemos las sustancias en ácidos o bases y débiles o fuertes y después que calculemos su pH. Entonces, para el ácido clorhídrico vamos a tener que es un ácido fuerte, por lo tanto, lo que en su concentración sí va a pasar directamente, completamente a sus iones, que va a ser 0,1 en los dos. Por lo tanto, para calcular el pH, como tenemos la concentración de protones, lo único que hacemos es reemplazar en el menos logaritmo y eso nos va a dar que el pH es 1. Para el hidróxido de sodio vamos a tener que es una base fuerte. Por lo tanto, también se va a disociar completamente.
Y vamos a tener que la concentración de oxidrilo en este caso es 0,1. Si tenemos oxidrilo, usamos la formulita del pOH, ¿sí? Sacamos el pOH y a partir del pOH más pH igual 14, sacamos el pH. Entonces hacemos 14 menos pOH, nos va a dar 13. Ahora, vamos a tener el ácido acético, ¿sí? Que se escribe como HAC abreviado, pero esta es la fórmula y es la misma. Es un ácido débil, por lo tanto, cuando se disocia, ¿sí? En sus iones, va a pasar una parte de lo que nosotros teníamos inicialmente a sus iones, pero una parte también va a quedar. Entonces, la K la sacamos del compendio, está directa, y lo que hacemos es multiplicar los productos sobre el reactivo, ¿sí? Esa es la fórmula de calcular la K. Por lo tanto, el X del anión por el X del cation nos va a dar X al cuadrado, 0,1 menos X. Esta X de acá abajo se puede despreciar porque a partir de 10 a la menos 3, la X va a ser muy chiquita, por lo tanto este valor no va a variar y se puede considerar despreciable. Ahora, reemplazamos todos los valores. 1,8 por 10 a la menos 5 es la K. Lo multiplicamos por 0,1, a eso le hacemos raíz, ¿sí? Y nos va a dar que la X es 1,3 por 10 a la menos 3. Eso, como es la X, va a ser la concentración de nuestro protón. Por lo tanto, para poder calcular el pH, lo único que hacemos es reemplazar en el logaritmo y nos va a dar que es 2,87. Para el amoníaco también pasa lo mismo. Va a ser una base débil, por lo tanto se va a disociar parcialmente. Pero en este caso vamos a tener OHs, ¿sí? O sea, oxidrilos. La K va a ser la misma, 1,8 por 10 a la menos 5 y está en el compendio de unidades también. De nuevo, vamos a tener X al cuadrado, 0,1 menos X, la X de abajo se desprecia. Bueno, como es la misma K nos va a dar la misma concentración, la misma X, ¿sí? Es 1,3 por 10 a la menos 3, pero oxidrilos. Por lo tanto, vamos a sacar primero el pOH, que es 2,87, y después de ahí vamos a sacar el pH, que es 14 menos 2,87, eso nos va a dar 11,13 pH, ¿sí? Ahora, la 2 no la hacemos porque después, bueno, les voy a poner un ejemplo de titulación, pero vamos a hacer la 3. La 3 nos dice que vamos a tener ácido clorhídrico, ácido acético, hidróxido de sodio, cloruro de sodio y acetato de sodio, y de eso tenemos que ver cuál combinación vamos a formar para obtener una solución reguladora. De acá, bueno, si vemos, por ejemplo, el cloruro de sodio, podríamos decir que es una sal, ¿sí? Entonces buscamos su ácido, pero ¿qué pasa? Es una sal que proviene de un ácido y una base fuerte, porque el sodio proviene del hidróxido de sodio, que es fuerte, y el cloro proviene del ácido clorhídrico, que es fuerte. Por lo tanto, no se puede considerar como reguladora. Ahora, si vemos el ácido acético es débil, ¿sí? Y el acetato de sodio es una sal que viene de una base fuerte, ¿sí? Porque el sodio de esta sal proviene del hidróxido de sodio. Entonces esa es la combinación que nosotros podemos hacer, acético y acetato, ¿sí? Entonces ponemos que la solución reguladora que vamos a tener es acético-acetato, que es un ácido débil, el acético, y su sal de base fuerte, que es el acetato. Después nos pide calcular el pH si nosotros formamos una reguladora de 50 mililitros, ¿sí? Entonces, el pH lo vamos a calcular como el pK más el logaritmo de la sal, que es lo mismo que tener el anión, ¿sí?
que es la base conjugada, sobre el ácido, sobre la concentración. Entonces, para sacar la concentración del ácido, nosotros tenemos que tener 0,1 molar. Por lo tanto, es 0,1 mol en 1000 mililitros. Si nosotros queremos formar 50 mililitros en total, de cada uno, o sea, de la sal y del ácido, tenemos que poner 25 mililitros. Por lo tanto, de ahí sacamos lo que tenemos en 25 mililitros. Cuando agregamos los otros 25 de la sal y hacemos 50 mililitros de mi ácido, voy a tener la misma cantidad, o sea, lo que yo agregué nomás, los moles. Entonces eso va a estar en 50 mililitros. Pero para pasarlo a molaridad y que sea concentración, lo voy a calcular en 1000 mililitros. Por lo tanto va a ser 0,05 molar. Bueno, como la misma concentración es de la sal, nos va a dar el mismo resultado que 0,05. Ahora, la K ya la habíamos buscado en el ejercicio anterior, que era 1,8 por 10 a la menos 5, y vamos a sacar el pK, que es el menos logaritmo de la K, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar 4,74. El pH entonces va a ser igual a 4,74, reemplazamos los valores, y este 0,5 sobre 0,5 se nos cancela y nos queda 1. Entonces el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, el pH va a ser igual a nuestro pKa, ¿sí? Cuando tanto la concentración de la base conjugada como la del ácido sean iguales. Por lo tanto, el pH es 4,74. Ahora, para el resto de las, nos dice que tenemos que armar, ponerle 6 tubos, en 3 agregar solución reguladora y en otros 3 cloruro de sodio, bueno, 9 mililitros de cada uno, ¿no? Y después a eso agregarle ácido clorhídrico, hidróxido y agua y calcular el pH. Entonces, para la reguladora, para sacar los moles que tenemos de cada uno, en la reguladora tenemos que 0,1 molar, es decir, 0,1 mol en 1000 mililitros. Como agregamos 9 mililitros nomás, vamos a tener 9 por 10 a la menos 4 moles. Para el ácido clorhídrico vamos a tener, agregamos 1 mililitro nomás, ¿sí? Y nos dice que es 0,1 molar. Por lo tanto, 0,1 mol en 1000 mililitros, en 1 mililitros vamos a tener 1 por 10 a la menos 4 moles. Ahora, para hacer la reguladora con el ácido clorhídrico. Como la reguladora es ácida, acuérdense que la forma que nosotros usábamos era esta. Esperen que la perdí. Acá, esta es. Vamos a resaltarlo con otro color. Esta. Entonces, sumamos abajo, sí, con el ácido y restamos arriba con la base conjugada. Eso es lo que hacemos. Sumamos y restamos. Eso nos va a dar un pH de 4,64. Para el hidróxido nos va a dar la misma cantidad de moles, y 1 por 10 a la menos 4, porque es la misma concentración y los mismos mililitros. Entonces, como ahora tenemos una base, lo que hacemos es sumar arriba y restar abajo, ¿sí? Entonces eso nos va a dar 4,84. Y con el agua destilada, como el agua destilada no afecta el pH y tampoco nos da concentración por exactamente eso, no lo ponemos. Entonces como que no se considera y por lo tanto solamente ponemos los moles de la reguladora. Como estas dos cantidades son iguales, se van a cancelar, ¿sí? Nos va a dar 1 y nos va a quedar en 0. Por lo tanto, el pH va a ser igual a 4,74, que sería el pK. Para el cloruro de sodio, lo que va a pasar es como es una sal de ácido y base fuerte, lo que va a afectar al pH únicamente va a ser lo que le agreguemos, ya sea el ácido o la base. Para eso, no vamos a usar esta fórmula, sino la otra, la normal, ¿sí? Que es el pH igual al menos logaritmo de los protones.
Para sacar la concentración, acuérdense que nosotros teníamos 9 mililitros de sal más 1 mililitro del ácido. Eso nos va a dar 10 mililitros. Si nosotros queremos buscar por mililitros, lo que hacemos es 1 sobre 10. Entonces, eso nos va a dar 0,01 molar, ¿sí? Que es la concentración del ácido. Si nosotros calculamos el pH, nos va a dar 2. Ahora, si hacemos con el hidróxido de sodio, la concentración de nuevo va a ser 0,01 molar. Acuérdense que es la misma cantidad que agregamos. Primero calculamos el pOH, porque vamos a tener oxidrilos, ¿sí? Eso nos va a dar 2. Y después calculamos el pH, que es 14 menos 2, sí es 14 menos el pOH, es 12. Y con el agua pasa lo mismo que pasaba hoy, que no reaccionaba. Perdón, no pasa lo mismo. Tenemos que la concentración de protones y de oxidrilos, como vimos anteriormente, era 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, usamos la de los protones para hacerlo más corto, entonces tenemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Eso nos va a dar 7. ¿Sí? Entonces el pH de esta solución es 7. Ahora, como les dije, que les iba a dar un ejemplo de titulación, está acá en la parte de para pensar y discutir, es el ejercicio 6. Acá les marqué como lo más importante. Nos dice que tenemos un frasco de hidróxido de sodio que dice que es 0,5 molar, pero hace tiempo que está, entonces se necesita determinar de nuevo la concentración. Para eso se titulan 3 porciones de 10 mililitros de solución básica, es decir, de hidróxido de sodio, con ácido clorhídrico 0,45 molar. Primero se gastan 9,9 mililitros del ácido, después 10,1 y después 10,5. Entonces nos pregunta si está bien el rótulo. Entonces, si nosotros gastamos, o sea, hicimos una titulación 3 veces y las 3 veces gastamos 10 mililitros, en total gastamos 30 mililitros, ¿no es cierto?, del hidróxido. Ahora, lo primero que hay que hacer acá es plantear la ecuación. Nosotros tenemos hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, que es igual a cloruro de sodio más el agua. Acuérdense que esto, así escrito, como para que ustedes lo entiendan, no está mal, pero en realidad se escribe así, ¿sí? Disociado. Todas las especies con sus iones, ¿sí? Porque son fuertes, por lo tanto no existen juntitos en las soluciones. Bien, entonces nos va a quedar todo así. Es el mismo ejemplo que teníamos en teoría. Entonces, una vez que tenemos la ecuación armada, lo que vamos a usar es la reglita esta que dice que el volumen 1 por la concentración 1 es igual al volumen 2 por la concentración 2. Esta parte 1 va a ser del ácido clorhídrico, la parte 2 va a ser del hidróxido de sodio. Entonces, el volumen del hidróxido de sodio van a ser las 3 titulaciones sumadas, ¿sí? Que nos va a dar 30,05 mililitros. La concentración nos la dan, que es 0,45. Después vamos a tener el volumen, acá sería el volumen 2, perdón, no 1, que va a ser 3 por 10, ¿sí? Porque se titula 3 veces. Entonces eso nos va a dar 30 mililitros. Y la concentración, que es lo que queremos averiguar para ver si el rótulo está bien o no. Entonces hacemos 30 mililitros, 30,05 por 0,45, que corresponde al ácido clorhídrico, igual a 30 mililitros por la concentración que queremos averiguar. Pasamos el 30 dividiendo y eso nos da 0,45. Entonces, este 0,45 molar es la concentración real, por lo tanto el rótulo está mal y hay que corregirlo. Ahora, nos dice,
Si disponemos de hidróxido sólido y agua destilada, ¿cómo procedería para corregir la concentración de 500 mililitros de dicha solución? Entonces nos dice que cómo podemos corregir 500 mililitros de la solución de 0,5 del hidróxido. Entonces tenemos de nuevo la formulita. En el volumen 1, sí, vamos a tener 500 mililitros que tienen de concentración 0,5, que es la que estaba mal. Eso nos va a dar igual a volumen 2, que es el que no conocemos, por la concentración de 0,45 que sí conocemos, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar 555,5 mililitros. Ahora, fíjense acá, nos dice que tenemos hidróxido sólido y agua destilada. Si nosotros pasamos de tener una concentración de 0,5 a 0,45, eso significa que la concentración disminuyó. Si yo agrego hidróxido sólido, lo que voy a hacer es tener una concentración mayor, ¿sí? Estaría aumentando. Por lo tanto, no puedo usar el sólido, pero sí puedo disminuir la concentración agregando agua, ¿sí? Entonces se diluye. Por lo tanto, por eso yo quiero buscar el volumen en el que tengo 0,45 molar, ¿sí? Si yo hago esta cantidad menos los 500 mililitros, que eran de la concentración que estaba mal, me va a dar que tengo 55,5 mililitros. Entonces, esto, los 55,5 es lo que yo tengo que agregar a mis 500 mililitros para poder reducir la concentración a 0,45 y corregir la dilución, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta. Se corrige con dilución agregando solvente, ¿sí? Así que bueno, así se hace la titulación. Espero que esto les haya ayudado, chicos.